Arrancamos tema nuevo. Seguimos adelantado, no mucho, una clase, en realidad, que es la clase del lunes. Vamos a ver toda la parte de memoria, un poco más real, ¿sí?, respecto a lo que habíamos visto hasta ahora. De todas formas, en memoria queda todo un tema que lo van a ver en la arquitectura, que es caché. Caché es un sistema que va puesto entre el procesador y la memoria, que sirve para adaptar las diferencias de velocidades que hay entre la memoria y los procesadores modernos, ¿sí? Pero para empezar a ver caché, igual de todas formas tienen que ver cómo funciona la memoria, porque esto es como un agregado que se pone en ciertos tipos de procesador. El procesador que nosotros vamos a utilizar en las prácticas no tiene caché, porque el procesador es de baja velocidad, entonces puede usar una memoria de alta velocidad y nosotros nos quedan equiparados, ¿sí? ¿Cuál es la función de la memoria? La memoria almacena programas y datos. Y además de la memoria, porque vamos a ver que no hay gran diferencia, tenemos los dispositivos de entrada-salida, que permiten interactuar al procesador con el mundo exterior, ¿sí? En nuestro caso, vamos a usar esto para prender los displays del reloj o para leer las teclas, ¿sí? Y acá vamos a poner el programa y vamos a poner los datos. Bien, cuando hablamos de memoria, normalmente vamos a encontrar que hay dos tipos de memoria: la memoria principal y la memoria secundaria. ¿Cuál es la memoria principal? En una PC. El disco rígido, lo que sucede. Esa justo es la secundaria. Sería la RAM. La RAM. La RAM es la memoria principal. La diferencia entre la memoria principal y la memoria secundaria es que la memoria principal está controlada directamente por el procesador, ¿sí? Cuando nosotros en el esquema anterior pusimos memoria, eso es memoria primaria o memoria principal. ¿Qué característica tiene la memoria principal? Tiene un tiempo de acceso constante. Yo sé cuánto demoro en acceder a un dato sin importar la secuencia en la que accedo a esos datos, ¿sí? O sea, es lo mismo traer el dato de la posición 1000 que el de la posición 5000, ¿sí? Nuestra visión de memoria que habíamos dado una vez un vector donde yo le digo qué dato y él me devuelve el contenido, corresponde a esa definición de memoria, ¿sí? Entonces todo lo que se comporte de esa forma puede ser memoria primaria, puede ser controlada directamente por el procesador. ¿Por qué? Porque la máquina de estado finito que maneja el procesador necesita un tiempo conocido. Podemos hacer adaptación de tiempo, pero no podemos trabajar con tiempos al azar, o tiempos que varían. Los discos rígidos, por su forma de construcción, no demoran siempre el mismo tiempo. ¿Ustedes saben cómo está construido un disco rígido? ¿Vieron alguna vez un disco rígido abierto? Sí, es como disco. Son un plato que gira y una cabeza que va grabando una pista circular de información. Si el dato que yo quiero está acá, tengo que esperar a que llegue acá abajo para leerlo. Mientras que si el dato está acá, tengo que esperar. Hay un par de cosas más, pero esa es como muy obvia, que hacen que el tiempo de acceso a un dato no sea constante, ¿sí? Adicionalmente, por la forma en la que esto trabaja, normalmente no se puede leer un byte. Se leen bloques de byte. Son dispositivos orientados a transferencias de bloques. Entonces, ya no puedo leer cualquier dato, tengo que leer toda una secuencia y el tiempo que voy a demorar depende de la secuencia anterior, porque así como tengo que esperar esto, puede ser que el dato esté acá y entonces tengo que esperar que la cabeza llegue acá.
Entonces no es lo mismo leer el dato 1, 2, 3, 4, 5, 500, que 1, 500, 2, ¿se entiende? Entonces, ese tipo de memorias no son con tiempos de acceso uniformes. La RAM, con su nombre de tiempo de acceso al azar, quiere decir, si bien es un juego de palabras, quiere decir que cualquier dato que yo pida, el tiempo de acceso es constante. Mientras que en un disco, el tiempo de acceso no es constante. Entonces, la memoria secundaria, que es la que o tiene que transferir por bloques, por su construcción física, o tiene tiempos de acceso no uniformes, normalmente se va a manejar como un dispositivo de entrada-salida. Se va a manejar por acá. Y parte de esos datos se van a copiar acá y después se van a utilizar. ¿Sí? Porque ese dispositivo va a tener que tener su propio control y su propio manejo. Y una vez que tenga disponible el dato, entonces yo lo voy a poder transmitir desde acá hasta acá. ¿Se entiende? Nosotros en esta asignatura y en la asignatura que viene no vamos a hablar demasiado de esto. ¿Sí? Porque no va, o sea, esto es un caso particular de los dispositivos de entrada-salida que vamos a estudiar. Vamos a estudiar dispositivos de entrada-salida más bien simples, ¿sí? Para ver algo más de cómo funciona un disco y con lo que van a ver de los dispositivos de entrada-salida en general, podrían eventualmente construir o aprender los detalles finos de cómo funciona un disco. Va a funcionar como cualquier otro dispositivo de entrada-salida. ¿Sí? Lo que pasa es que como es más complejo, nos vamos a quedar con dispositivos de entrada-salida más simples. ¿Sí? ¿Pero que usted habla del disco, solamente sobre los discos duros o también en general? En general. Todo lo que le llamamos disco, incluidos los discos de estado sólido, que son una memoria de estado sólido, se manejan como contadores secundarios, como almacenamiento secundario. Pero también tienen ese tiempo de demora cuando se Sí, porque las memorias de estado sólido tienen un tiempo de borrado y un tiempo de escritura distinto al tiempo de lectura. Lo cual hace que no puedan funcionar como memoria primaria de lectura y escritura. Cuando están colocadas como memoria primaria son de solo lectura, que es lo único que tiene un tiempo uniforme. ¿Sí? El tiempo de borrado de una flash, lo vamos a hablar un poquito ahora dentro de un rato, pero el tiempo de borrado de una flash es lento y necesita atenciones especiales. Es un proceso borrar una memoria flash. Y además la daña. La memoria flash soporta una cierta cantidad de borrado. Una vez que la borraste más de 1000 veces, es probable que algunos de los bits empiecen a dañarse. Todo eso hace que un disco de estado sólido tenga lo que se llama remapeo de sectores. Básicamente, lo que tiene es, todo el espacio se lo divide en bloques. ¿Sí? Todos los discos dividen su espacio en bloques que normalmente a nivel disco se llaman sectores. Originalmente, porque de la pista circular, un sector era un sector circular. ¿Sí? La mínima unidad de transferencia es un sector. O sea, esto es lo menos que se puede leer y escribir en un disco. Los discos flash mantienen una organización compatible y entonces a todo el espacio lo dividen en sectores, en páginas y sectores. Cuando una página se daña, hace un remapeo interno y saca de un pool, de un lugar donde hay páginas disponibles y reemplaza este sector roto por este sector. Internamente, ¿sí? Entonces, de nuevo, hay todo un proceso interno que vos no ves cuando sos usuario de esto, y cuando sos usuario me refiero al procesador, ¿no? Que hace que los tiempos no sean tan predecibles como en la memoria que yo escribo el dato, espero 100 milisegundos y está, o como en los registros, ¿sí? Es más complejo el proceso. Entonces, sí se puede usar memoria flash como memoria principal, pero va a ser memoria solo de lectura. Sí se puede borrar y reprogramar, es todo un proceso, no se escribe como la RAM, hay que correr todo un programa especial para borrarla y reprogramarla y se hace muy de vez en cuando. ¿Sí? Existen, o hace rato que están dando vueltas, memorias NVRAM. NVRAM son RAM no volátiles. Esas memorias se pueden leer y escribir como si fueran RAM,
O sea, tiempo de lectura y tiempo de escritura idénticos, proceso idéntico, pero el corte de alimentación no se pierde. Lo que pasa es que algunas de las NVRAM son RAM con pilas, lo cual no es de lo mejor, y otras tecnologías de NVRAM, por alguna razón, no terminaron de prosperar en el mercado. Intel tenía unas memorias, creo que se llamaban 3D, que eran NVRAM, que buscaban reemplazar a la flash, no tenían los procesos de daño que tiene una flash, tenían un proceso de lectura y escritura de tiempo igual, y sin embargo, hace como 8 años, 10 años que salieron al mercado y no prosperan. A veces pasan esas cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, muy importante, primera diferenciación, para nosotros en arquitectura de computadoras, la memoria es solo la memoria principal. Todo lo que llamamos generalmente almacenamiento, que son discos, cintas, CDs ya no se usan, pendrive, todo eso es memoria secundaria, y para la arquitectura de computadoras esos son periféricos, ¿sí? No es memoria principal, ¿sí? La memoria principal tiene la característica que dijimos recién. Funciona como una tabla, ya lo habíamos dicho, a la cual yo le puedo pedir cualquiera de estas filas y en un tiempo fijo, definido, me devuelve el contenido de esa celda. De la misma forma puedo decirle que almacene en cualquiera de esos lugares un valor y en el mismo tiempo almacena ese valor. ¿Sí? Ahora, esta memoria tiene una cantidad de filas y una cantidad de bits por cada fila. ¿Sí? Y depende de qué forma está implementado este bit o se guarda este bit, vamos a encontrar distintos tipos de memoria. La primera memoria que vamos a encontrar son las memorias RAM estáticas. ¿Ustedes vieron algo de memoria en diseño lógico? Muy raro. O sea, Sí. ¿Qué vieron? ROM y RAM. ROM y RAM. ¿Qué diferencia habría entre la ROM y la RAM? El ROM es solo lectura. La ROM es solo lectura y la RAM es lectura y escritura. ¿Cuál es la celda básica de una RAM? Según ustedes. Según bien. O sea, ¿cómo se guarda un dato en la RAM? Función de derecho, Está bien. capacitorio. ¿Con capacitores? ¿Vieron RAM con capacitores? Hay dos formas de implementar o de guardar un bit en una memoria RAM. Dos formas básicas. Con un flip-flop o con un capacitor. Si ustedes utilizan un flip-flop, la RAM es estática. Si ustedes utilizan un capacitor, la RAM es dinámica. ¿Qué problema tienen los capacitores? Si ¿Se lo descarga? descargo, ¿Se descargan? Se descargan. ¿Y qué solución hay para eso? lo descargo. Vuelve a cargar. Entonces, esta memoria tienen ya de movida un problemita asociado. ¿Cuál es? Necesitan un refresco. Necesitan volver a cargar ese capacitor periódicamente. ¿Por qué piensan que pondríamos un capacitor? O sea, como yo lo vengo contando, ustedes me dirían, ¿y esto se usa? Creo que sería la pregunta lógica, ¿no? No solo se usa, todos sus celulares y todas las notebooks, todas las PC tienen esta red. Miren a qué nivel se usa. ¿Por qué será? Si no es cómoda, debe ser que es barata. ¿Estamos de acuerdo? Bien, es barata. Y tiene menor consumo que esto. Fíjense que el capacitor ustedes lo cargan, en el momento de carga hay un consumo de corriente, y después sí hay un drenaje de esa misma corriente de carga, ¿sí? Pero es menor que el drenaje del transistor que está saturado acá, porque estos son dos transistores, y uno de los transistores está saturado. ¿Sí? Entonces, esta tiene menos consumo de corriente que esta.
Entonces, ¿qué ventajas tiene la RAM dinámica? Menor consumo de corriente, menor costo. ¿Qué desventajas? Es más lenta, es un capacitor. Escribirlo implica cargarlo, y cargar los capacitores lleva tiempo. Y necesita ser refrescado. También esta es más integrable, se ocupa menos área por bit que esta. Y entonces, esta es la que no se usa. No, supongo que también se usarán en algunas situaciones que necesiten rapidez también. Los registros, ¿de qué tipo son? ¿Cuál es la celda de almacenamiento de un registro? Es equivalente a una RAM estática. ¿Sí? Por eso dijimos que los registros eran rápidos. Ahora empezamos a ver el tema de las famosas diferencias de velocidad. ¿De qué estamos hablando? ¿De RAM estática o de RAM dinámica? ¿Sí? La memoria tiene los gigas que tiene, la PC tiene los gigas que tiene, porque es RAM dinámica. Les juro que no pondrían esa cantidad de memoria de RAM estática. Ni por la fuente de alimentación, ni por el costo. Los famosos cachés, ¿de qué serán? Se sirven para adaptar velocidad. Estática. ¿Sí? Vamos a poner un pedazo de RAM estática para tratar de que la mayoría de los problemas los resolvamos de acá y no de acá. Esto va a tener una copia de esto, de un pedacito que me hace falta. Y entonces voy a tratar de conseguir algo casi tan rápido como esto y casi tan barato como esto. A eso es a lo que apunta el cache. ¿Sí? Nuestro procesador, el que vamos a usar dentro de un mes, ¿qué memoria RAM tendrá? ¿Qué les dije yo hace un rato? Que nuestro procesador no tenía caché, porque no tenía grandes problemas de velocidad, porque el procesador era lento y la memoria era... Entonces, ¿qué RAM tendrá? ¿Por qué? Nuestro procesador va a tener con mucha suerte 128K. Hay una gran diferencia contra el 32 GB, que puede tener un bicho de esto. ¿Se entiende la razón? ¿Sí? Entonces, en un procesador chico, integrar una cantidad modesta de RAM estática no es un problema. Pero no, porque quiero hacer crecer esto a los órdenes de magnitud a los que por ahí estamos acostumbrados en ciertos escenarios. ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia entre las dos? Más cara, más rápida, menos capacidad de integración, más consumo. Elemento básico, flip-flop. ¿A qué se refiere con la menor capacidad de integración? Ocupa más área con el mismo nivel de tecnología. Área física. El área física de la pastilla del circuito integral. Y ustedes algo ya vieron en materiales de dispositivos y van a volver a ver en la arquitectura el precio de un integrado depende del área de la pastilla. Depende del cubo del área de la pastilla, de hecho. ¿Sí? Entonces, eso genera una diferencia de precio significativa entre una y otra. Bien, eso en las memorias de lectura y escritura. Ustedes hablaron de ROM. En realidad, la ROM casi nunca se usa. ¿Cuál es la celda de almacenamiento de una ROM? Sin leer. Un cable. Un cable conectado a un 1, un cable conectado a un 0. La celda de almacenamiento es un cortocircuito permanente al momento de construir la memoria. La ROM fija su contenido en el momento de fabricación del servicio. ¿Sí? Por eso es que casi nunca se usa únicamente en contextos muy especiales. Primera variante, la PROM. ¿Cuál es la celda de almacenamiento de una PROM? ¿Vieron la PROM? Sí. Bueno, por esta se fue como una presentación bastante general. Sí, no vamos a hacer mucho más que eso. Un fusible. Lo quemamos desde afuera. Una única vez y nunca más. ¿Sí? O sea, todas arrancan en 1
Nosotros ponemos un exceso de corriente, quemamos la conexión de las que queremos que sean cero y listo, quedó programado. Programable por única vez. La EEPROM. ¿Cuál es la celda de almacenamiento de la EEPROM? No, creo que eso técnicamente es un transistor. ¿Saben cuál es la EEPROM? ¿Se puede programar eléctricamente? Fuerte. ¿Se puede programar eléctricamente? Y se puede borrar cómo. Exacto, porque la que se puede borrar por eléctrico es la que tiene la 2E. Esta es la que se borra eléctricamente y esta es la que se borra por ultravioleta. Esto es borrable y programable y esto es eléctricamente borrable y programable. ¿Sí? Esto se borra por electricidad, esta se borra por ultravioleta. Las dos funcionan más o menos parecidas. Se logra meter un electrón en un pozo de energía del que no puede salir por sí solo y eso hace que el transistor quede saturado, más o menos. En este caso, con la luz ultravioleta se lo logra sacar el electrón de ese hueco, entonces lo que haces es con ultravioleta sacas todos los electrones y después por corriente pones electrones en los lugares donde querés que queden los unos o los ceros. Normalmente estas se borran, cuando se borran quedan en FFF y se programan los ceros. ¿Sí? Y esta se hace lo mismo, pero el sacarlo al electrón se hace con un golpe de corriente. Y ese golpe de corriente daña la estructura cristalina y por eso estas tienen los días contados. ¿Sí? Y acá falta una más, que se habla mucho, que son las flash. La de los discos. ¿Qué diferencia hay entre esta y la de los discos? Ninguna. La diferencia es que en las EEPROM se borran byte a byte. Y borrar lleva tiempo, porque hay que hacerlo saltar al electrón, para eso hay que poner un pico de corriente durante un tiempo significativo. Entonces borrar una EEPROM lleva mucho tiempo. La flash lo que tienen es conectados los circuitos de borrado de un montón de direcciones al mismo tiempo. Entonces ya no se puede borrar individualmente cada dirección. Se puede borrar por páginas o por sectores. Entonces la diferencia significativa entre el EEPROM y la flash es que la flash la puedo borrar toda la memoria en una operación de 10 milisegundos o 5 milisegundos, mientras que a esta la tengo que borrar dirección por dirección con 10 milisegundos de demora entre cada una. ¿Sí? Entonces, a nivel constructivo, la celda de almacenamiento de la flash y de la C²PROM son las mismas. La diferencia es cómo se hace el proceso de borrado y el proceso de escritura. El proceso de escritura también es el mismo. Yo puedo escribir bytes individuales en una flash, lo que no puedo es borrar bytes individuales. Lo mínimo que puedo borrar normalmente son sectores. La flash se divide en páginas y cada página está dividida en sectores. Puedo borrar una página, puedo borrar la flash completa, puedo borrar una página, puedo borrar un sector, como mínimo. ¿Sí? Y la hoja de datos de la flash me dirá, bueno, todo el proceso que tengo que hacer para el borrado, todo el proceso que tengo que hacer para la escritura, que también es lento, pero no tan lento como el borrado, y de cuántos son los sectores y las páginas, o sea, cuánto es lo mínimo que puedo borrar. ¿La escritura de la flash de la EEPROM, el cuadrado PROM en el mismo tiempo o no? La escritura. Son similares, sí. Dentro de las flash, yo sé que existen dos tipos de flash, las NOR y las NAND, que tienen diferencias en la vida útil, en cómo se borran y en algunos detalles constructivos, ¿sí? Que es cómo está armada realmente cada una de las celdas de almacenamiento. Calculo que la C²PROM también, la C²PROM casi no se usa. Yo lo único que vi hoy por hoy con o sea, de todo esto, hoy en general en un procesador es muy poco probable que encuentren otra cosa que no sea flash. Algunos procesadores tienen 16, 32 direcciones de cuadrado PROM para que
ustedes puedan guardar cosas como números de serie, ajustes de calibración o cosas por el estilo, ¿sí? O sea, variables no volátiles o constantes para un equipo en particular. Entonces, si ustedes están construyendo un equipo, pueden hacer un proceso de ajuste y guardar sus variables de calibración en una memoria no volátil que se graban de vez en cuando, ¿sí? O números de serie o ese tipo de cosas. Entonces, algunos procesadores tienen pedacitos muy chiquititos de cuadrado PROM que se pueden borrar y escribir individualmente. Que borrarlos es toda una historia, pero no importa. El fabricante les suele decir cómo se hace, es más, a veces hasta les da el pedacito de código que permite borrarlo, para que guarden esos datos. Y si no, la flash, que es donde se guarda el programa principal, que es así, ustedes pueden borrarlo y volverlo a escribir. Y ustedes pueden separar un fragmento de la memoria flash donde se guarda el programa para guardar ese mismo tipo de constantes, ¿sí? Con el problema de que por ahí, si necesitan guardar 2 bytes, van a tener que separar 128 bytes de la flash o 256 porque ese es el sector mínimo. Y es lo mínimo que pueden separar del programa, ¿se entiende? Había como espacio desperdiciado. Exactamente, te quedaría como espacio de espacio. Pero la flash no es un tipo de cuadrado PROM, ¿verdad? No es un tipo, ¿o sí? Técnicamente sí, es igual. La diferencia está en cómo se hace, o sea, la diferencia está en que uno puede borrar individualmente y otro solo puede borrar masivamente, ¿sí? Por eso es que prácticamente la reemplazó, porque no tiene diferencia. Y estas fueron quedando, o sea, estas en su momento se usaban porque eran más baratas, pero hoy por hoy la posibilidad de que vos puedas reprogramarla a la memoria sin tener que sacarla del circuito es muy interesante. Entonces, todas estas fueron quedando fuera. En los microcontroladores sí suele haber ROM. Suele haber algunos pedazos de programas que a veces están accesibles y a veces no, con ciertas rutinas que el fabricante ya programó y que vienen para que el procesador pueda hacer ciertas cosas, ni bien lo sacás de la cápsula cuando todavía está virgen, o sea, cuando no tiene programa. Entonces, hay ciertas rutinas, por ejemplo, para programarlo por primera vez que vienen en ROM. Entonces, el fabricante sí suele poner a veces algunos fragmentos de código que están siempre ahí, digamos, están programados desde el momento que se fabricó el micro. ¿Sí? Pero hoy no vamos a encontrar mucho más que ROM o flash. Bien. Y si compráramos un chip de RAM o un chip de ROM, vamos por la RAM, ¿qué nos encontraríamos? ¿Qué terminales tenía un chip de RAM? Eso es bien. Sí. ¿Hemos puesto la lista de tipos? Una RAM que tiene 2 entradas y una salida. Una RAM que tiene. ¿No? Y entonces, ¿cómo me creyeron en el control cuando puse una EPRO, una ROM, y le dije, tenemos esto y tenemos esto? Una RAM tiene direcciones y datos. Por acá le digo el número de fila que quiero leer o escribir. Por acá le digo si quiero leer o si quiero escribir. Y por acá, o le digo el dato para que lo guarde si quiero escribir, o me da el dato si quiero leer. Muy parecido al banco de registro. De hecho, hablamos de que el banco de registro y la memoria eran más o menos lo mismo. ¿Sí o no? Eso sí lo tiene que haber visto. Después de haberle dicho que estaban los bancos, y no contarle cuáles son las patas, por lo menos. No digo que le hayan usado en un circuito, pero... ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? Bien. Entonces, señales de control, tenemos Write Enable, Output Enable, Chip Select, ¿sí? Pueden aparecer también. Normalmente, las señales de control son activas en bajo. Es decir, para escribir tengo que poner un 0.
Output enable es como el read que habíamos planteado en el banco del SRC1, porque el data in y el data out están cortocircuitados, ¿sí? Entonces, para tener la mitad de terminales, dijimos que nuestra celda de almacenamiento era un flip-flop tipo D, donde esto es la entrada y esto es la salida. Y eso tiene, en definitiva, un buffer pre-state, que esto está en tercer estado. Que una vez que hicimos esto y que acá ponemos write y que acá ponemos read, podemos hacer esto. ¿Sí? Esto a la larga es lo que guarda cada bit de la memoria. ¿Sí? Entonces, para poder unificar de in y de out, necesitamos esta señal de read. Otra opción sería no cortocircuitarlo, y entonces podría tener output y input separados. ¿Sí? Internamente en los microcontroladores a veces se mantienen dos bases, una de escritura y una de lectura. Pero cuando nos tenemos que conectar al dispositivo, duplicar las señales de datos sería un costo significativo en plata. ¿Sí? Entonces, hacemos esto habitualmente. ¿Sí? Write enable sirve para avisar que voy a escribir, output enable para avisar que voy a leer, y si ninguna de las dos está activa, la memoria no hace nada. Siempre tengo tres estados: read, write y inactivo. ¿Sí? Por lo tanto, necesito por lo menos dos señales. Bien. Y podría dar write y read al mismo tiempo. De preferencia no hacerlo porque es probable que rompan. Bien. Ahora, si nosotros agarramos la hoja de datos de un chip de RAM, y el chip de RAM es estático, la RAM estática, vamos a mirar la hoja de datos y nos vamos a encontrar con algo como esto, que va a sonar coherente. ¿Por qué? ¿De cuánto es esta memoria? 512.000 filas de 8 bits cada fila. Bajo ese concepto, ¿cuántas líneas de direcciones tengo que tener? Sería difícil tener un chip con 512.000 líneas. 19. Los chips más grandes que conozco tienen en el orden de las 500 terminales. 19. Y son complicados, ¿no? ¿Por qué 19? ¿Y por qué Porque no vuela a 19, 512? Claro, logaritmo en base 2, porque esto lo vamos a interpretar como número. ¿Sí? Entonces necesito tantos bits como para direccionar este número. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Entonces, bueno, tengo 512K y de A0 a 18 son 19. ¿Sí? Me cierra. Es por 8, ¿cuántas líneas de datos tengo que tener? 8. Y write enable, output enable y un chip select. O sea, uno más para decirle si quiero que opere o no. Fantástico. Ahora, si me voy a aquella, que es una RAM dinámica, esta RAM es dinámica, está organizada como 4096K, o sea, 4 megas, por 1. Si es por 1, ¿cuántas data bits debería tener? 22. 22. No, data. 1. ¿Sí? ¿Y cómo hago para hacer una memoria de 8 bits? Sí, 8 chips. 8. Pongo 8 en paralelo, que hagan todo lo mismo, uno guarda el dato 1, otro guarda el dato 2, otro guarda el dato. Perfecto. Si tengo 4 millones de direcciones, ¿cuántas líneas debería tener? Truquito rápido.
4 es 22. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuántas tengo? Falta la mitad. ¿Por qué? En una RAM dinámica falta la mitad. Y aparecen dos líneas que se llaman ramas. Eso sucede por cómo se construyen internamente las memorias. Las memorias internamente no se construyen como vectores, se construyen como matrices. Y estoy hablando de cada bit. ¿Sí? Nosotros, si volvemos al dibujo anterior, y yo les digo cómo sería un bit, ustedes dirían, bueno, tengo el bit 0 de esta, el de este, 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 todo como un vector. O sea, es una matriz, pero donde están los bits uno al lado del otro. No, en realidad cada bit, o sea, el bit 0 de todo esto es una matriz cuadrada. El bit 1 de todo esto es una matriz cuadrada. ¿Sí? ¿Por qué? Por razones de área. El cuadrado es el que ocupa menos área. Si yo lo hago cuadrado, disminuyo los costos de fabricación. Entonces, como esto, o sea, esto es el bit 0 de una memoria de 16 bits. O sea, nosotros la vemos como una tira de 16, ¿no? De un solo bit. Lo que hacemos es, a la dirección, la mitad de la dirección entra a un selector de filas. Este es el bit 0, el 1, el 2, el 3. Entonces, perdón, esto es el bit 0 de la dirección 0, de la dirección 1, de la dirección 2, de la dirección 3. De la 4, de la 5, de la 6, de la 7. Con los 4 bits que llegan para elegir cuál de estos quiero, con la mitad elijo la fila y con la otra mitad elijo la columna. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, siempre la dirección que entra se parte en dos. La mitad elige fila y la mitad elige columna. Esto es un decoder que habilita a los buffers que esta y que esta, y este es un MUX que elige de las 4 que le llegan cuál es la que sale para afuera. ¿Sí? Tiempos de propagación. Desde que yo fijo la dirección, tengo que esperar que el decoder elija la salida. Tengo que esperar que las celdas pongan el valor acá. Y después tengo que esperar que el MUX saque la celda adecuada. En una rama estática, todos esos tiempos están en el mismo orden de magnitud. Esto demora 2 milisegundos, esto demora 3 milisegundos o 4 milisegundos y esto demora 2 más. En una RAM dinámica, el acceso a la celda está en un orden de magnitud superior. Entonces esto demora 2 milisegundos, esto demora 25 y esto demora 2. Adicionalmente, en una RAM dinámica, tengo mucho almacenamiento. Razón por la cual tengo muchas líneas de address. Porque son grandes, dijimos que podíamos integrar mayor cantidad que una RAM estática. ¿Sí? Todo eso lleva a que en una RAM dinámica justifique mandar primero la mitad de dirección que necesito para empezar a acceder a la celda, y mientras accedo a la celda, que es lenta, recién mandar la segunda mitad que todavía no me hacía falta. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de patitas de una. ¿Se entiende? ¿Y por qué no lo hago en una estática? ¿Podría hacerlo? Podría, pero impactaría mucho en el tiempo de acceso, que es su mayor virtud. ¿Se entiende? En la dinámica, casi no toco el tiempo de acceso, porque el tiempo de acceso está dado por la celda.
Entonces puedo mandar la primera mitad y en cuanto empiezo a procesar la celda ya tengo tiempo de mandar la segunda si todavía la celda sigue pensando. Este proceso de movimiento de las dos mitades de dirección es más rápido que el acceso a la celda. En la estática no. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, porque constructivamente tienen la misma forma. Siempre las memorias trabajan por filas y columnas y la mitad de la dirección va al selector de fila y la otra mitad va al selector de columna. Pero si lo hago en una estática, me estoy pegando un tiro de ti. ¿Se entiende? Entonces, normalmente todas las memorias RAM dinámicas van a tener seleccionamiento por RASCAS, se llama, que es Row Address Selection y Column Address Selection. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen más almacenamiento, porque son más lentas, tengo más líneas de direcciones, y entonces me tengo que mandar la dirección primero una mitad y después la otra mitad. En cambio, en una estática, voy a mandar toda la dirección y me va a devolver todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso implica que manejar una RAM dinámica ahora además va a ser más difícil. Porque voy a tener que mandar las direcciones por mitad. Y eso lo va a tener que hacer o el procesador o alguien. Que en un procesador moderno va a terminar siendo un controlador de memoria dinámica. Que se va a encargar de resolver refresco, direccionamiento RASCAS, porque además hay otro detalle. En cuanto yo pongo esta fila para leer, todas estas se refrescaron. El refresco es una lectura, o cuando leo refresco. Entonces el refresco no es de toda la celda, es de todos los filas. Y lo que hace el refresco es ir barriendo solo filas. ¿Sí? Entonces todo eso va a terminar confinado en un pedazo de hardware dedicado que va a ser el controlador de RAM dinámica. Y manejar la RAM dinámica va a ser, no sé si mucho más complejo, pero un poco más complejo que una RAM mecánica. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿y el refresco lo hace el propio control de la RAM? De lo que yo vi, porque nunca conecté una RAM, en realidad yo nunca conecté una RAM a un procesador, pero he visto y sí he metido manos en circuitos de memoria conectada, pero RAM estáticas, no RAM dinámicas. Pero de lo que estuve viendo ahora cuando estaba preparando de vuelta el tema, lo que solés tener es un controlador, o sea, un circuito integrado que se encarga de gestionar toda la parte de la RAM dinámica. Que puede estar integrado dentro del mismo procesador, por supuesto, ¿sí? Pero es como que es un bloque especializado en ese manejo. Y normalmente cuando tenés RAM dinámica, es muy probable que tengas caché. Entonces, el mismo controlador de caché se encarga de la RAM dinámica. ¿Sí? Porque además, vamos a hablar ahora dentro de un rato de lo que son memorias sincrónicas y asincrónicas, y las memorias RAM dinámicas van a, cuando vos las pones en un caché, ganas una gran ventaja. Siempre vas a leer direcciones consecutivas. Entonces eso te permite hacer algunas técnicas para mejorar de vuelta más el tema de velocidades, y las transferencias empiezan a ser como si fueran de memoria secundaria, por bloques. Y el caché resuelve el problema en medio. Pero todo eso aparece solo cuando tenés RAM dinámica. Entonces, en los procesadores grandes, celulares, computadoras, ese tipo de cosas que manejan grandes cantidades de RAM, normalmente porque son de propósito general, entonces todo el programa está en RAM. Se transfiere del almacenamiento secundario a RAM y se ejecuta desde RAM. Ese tipo de computadoras tienen memoria RAM dinámica. Tienen caché y tienen todos sus controladores. Y por debajo de eso tenemos los microcontroladores que vamos a trabajar nosotros, que tienen RAM estática, programa fijo en una flash, y si vos querés cambiarlo, tenés que borrar y escribir la flash de vuelta. Y no hay almacenamiento secundario. O podría haberlo, pero no tiene nada que ver con el programa, ¿sí? Porque son de propósito específico, corren siempre el mismo programa. Entonces, como que ahí se empieza a bifurcar mucho el manejo de la memoria, según sea propósito general o específico, entre otras cosas porque necesitan distintas cantidades de memoria volátil y no volátil. Si es de propósito general, necesitas mucha más memoria, porque tienes que alojar todo el programa. Si es de propósito específico, el programa está en memoria no volátil. Entonces la cantidad de RAM que necesitas es solo variables. ¿Sí? Entonces,
ahí hay una diferencia bastante marcada entre las dos grandes familias de computadoras, por decirlo así. Bien, hacemos una pausa acá. Seguimos. ¿Dudas del tema memoria? Tecnologías de memoria. ¿Queda claro? Bien. Nosotros habíamos hablado de nuestra memoria en el camino de datos. Nuestra memoria del camino de datos tenía una dirección, un dato escribido, un dato leído y señales de control. ¿Sí? Pero si nos quedamos con... O sea, si limpiamos del camino de datos todo lo que está conectado a memoria, lo sacamos, nos damos con lo que está conectado a memoria, vemos que la dirección venía de un MUX de uno de dos registros, el PC o el SA, que era donde se generaba la dirección efectiva, y el dato leído podía ir al IR o al MDR, y el dato a escribir provenía de otro registro que era el OB. Nosotros ya vimos en el SRC1 que podemos usar un solo registro o varios registros, pero lo cierto es que la dirección va a venir siempre de un registro, en este caso viene de dos, no importa, ¿sí? Y que el dato a escribir o el dato que se acaba de leer se manda o a un registro o se lee también de un registro. Entonces podemos hablar en términos genéricos, ¿sí? Más allá de que nuestra arquitectura no los tenga, de un MAR, de un registro que me provee la dirección de memoria, y de un MDR, que es el registro que recibe y recupera la dirección de memoria, y ahora si este es un solo registro, esto pasa a ser bidireccional. ¿Sí? ¿Se entiende? Que a los fines prácticos más o menos lo mismo. De hecho, el SRC1 tiene esa arquitectura de memoria. Como las señales de dato leído y de dato escribir no se usan al mismo tiempo y son 32 cables que hay que llevar del procesador a la memoria, nos conviene utilizar seguridad de tercer estado y usar los mismos cables para mandar de memoria al registro o del registro a memoria. ¿Sí? Y generar un bus de datos. Como no tenemos que activar leer memoria y escribir memoria al mismo tiempo, a veces nos vamos a encontrar que algunos procesadores tienen una señal para decir si la operación es de lectura o escritura y otra señal para decir si opero o no hago nada. ¿Por qué? Porque la señal de leer y escribir tienen una combinación inválida, si es porque los dos están en uno. Mientras que esta no tiene una combinación inválida, porque cuando esta es de 0, esta es indiferente. ¿Sí? Entonces, esta combinación es más segura que read y write. ¿Sí? Nos podemos encontrar en distintos procesadores los dos. Con lo cual, podemos convertir nuestra memoria ideal del circuito anterior a algo más parecido a lo que vamos a encontrar en una memoria real de un procesador que tenga conectada RAM estática. En donde tengo el bus de direcciones que nace de uno o varios registros, porque ya vimos que esto podría ser el multiplexor, ¿sí? Que generalmente lo vamos a llamar MAR, porque es el registro que me da la dirección, y un bus de datos que va a un registro que es el MDR, que podría ir a nuestros registros exactamente. ¿Sí? Este es bidireccional, este es unidireccional, esto va del procesador a la memoria, este va directo. Y van a empezar a aparecer algunas señales más de control. En general vamos a tener una señal para indicar que es una lectura, una señal para indicar que es una escritura, una señal para indicar que todas las señales son válidas. ¿Sí? Esta señal es prescindible, se puede hacer con esta o con esta, pero si estas están combinadas, esta ya no es imprescindible, esta es imprescindible. Y podemos tener una señal de la memoria para avisarme que completó la operación. ¿Sí? Y entonces podemos tener una memoria
asincrónica. En general, entonces, la conexión entre el CPU y la memoria, ¿sí? Esto es el procesador, esto es externo al procesador, va a estar dada por el bus de direcciones, el bus de datos y el bus de control. ¿Sí? El bus de direcciones transporta la dirección que queremos leer, el bus de datos transporta hacia o desde la memoria el dato que queremos escribir o leer, depende de la operación que estemos haciendo, y el bus de control van a ser el conjunto de señales para indicar si es una lectura o una escritura, si tengo que operar o no, y eventualmente también puede incluir una señal para que la memoria me confirme que la operación está terminada. Si esta señal no existe, la operación se va a hacer por tiempo. Voy a poner las señales, voy a esperar cierto tiempo y voy a asumir que la memoria hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Ese sería un caso de una memoria asincrónica y si ella me confirma, entonces la memoria va a pasar a ser sincrónica. Bien. Esto puede tener distintos anchos en función del procesador. Hoy en un procesador de 32 bits casi todo va a ser de 32 bits, pero no necesariamente. Entonces, el MAR va a tener un ancho, el MDR y los bancos de registro van a tener el mismo ancho o un ancho distinto, ¿sí? En los procesadores de 8 bits, esto es de 8 bits, pero con 256 bytes de memoria no hago nada. O sea que esto claramente no puede ser de 8 bits. ¿Sí? Incluso con 16 bits, si mi MAR es de 16 bits y mi address es de 16 bits, ¿cuánto es toda la memoria que puedo manejar? Sin la matemática. Sí, pero como me digan todas las 16 me alcanzaba. Es lo que le digo, me hacía falta la matemática. Después, si quieren, hacemos cuánto todas las 6. ¿Y el 10? K. ¿Sí? 64K. Todas las 16 y 64. Fíjense que no es mucha memoria que digamos. ¿Sí? Entonces, hasta con 16, en los micros de 8 estábamos complicados. En los micros de 16 con 16 todavía estábamos complicados. Por eso, el primer micro que se usó en la PC tenía 16 y 20. Entonces, ya 2 a la 20 era 1 mega, y si en algún momento leen historia de los sistemas operativos, se van a dar cuenta que el DOS manejaba 1 mega por esa razón. ¿Sí? Y que hubo muchos problemas para saltearse ese mega que dijeron, no, es más que suficiente, y a los 4 años no era suficiente. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el ancho de palabra, que es el tamaño de los registros y de la ALU, coincide con el ancho de direcciones. En 32 y en 64 ya sí suelen coincidir, pero no necesariamente. Y lo mismo pasa con el bus de datos. Puede suceder que el bus de datos tenga el mismo ancho de esto, y entonces en una operación traigo W bits, pero puede ser más angosto. O incluso puede ser más ancho. Y puedo traer más de una al mismo tiempo. ¿Sí? Sí hay ciertas cosas que tienen que coincidir. Las direcciones de memoria tienen que tener tantos bits como el MAR o como mi espacio de direcciones tenga. O sea, el ancho del address bus, más allá de que podría estar partido si fuera una memoria dinámica, ¿sí? Pero la cantidad de bits que tengo acá suele ser la que sale por acá y tiene que ver con la cantidad de bits que van a tener las direcciones de memoria. ¿Sí? Entonces, el bus de direcciones tiene m bits y es lo que vamos a llamar el espacio de direcciones. Todo lo que podría tener como máximo de memoria conectada a ese procesador. El bus de datos va a tener cierta cantidad de bits que muchas veces van a coincidir todos estos
El ancho W es el ancho de palabra, el famoso 16, 32, 64 bits. ¿Sí? Que tiene que ver con la ALU y los registros de propósito general. S es el ancho de una dirección de memoria y B es el ancho del bus de datos. Normalmente voy a tratar de traer lo mismo que una palabra. ¿Sí? Y después el bus de control, que tiene la señal read o write o combinadas. Suele existir una señal de memry request para decir que estás haciendo una operación de memoria, una especie de validador de esto. Y también a veces existe un memory function complete que sirve para indicar que la memoria completó la operación. ¿Sí? ¿Cómo se hace una lectura de memoria? Ya lo vimos. Lo vimos en la camina de datos. Le damos la dirección y le decimos que es una lectura. Damos la dirección, damos read, damos memory request que apareció ahora y esperamos X tiempo. Y al final de ese tiempo tengo el dato y entonces le doy al registro. Bueno, ¿sí? O sea, guardo el dato. ¿Cómo hacemos la operación de escritura? Le doy la dirección, el dato, le digo escribir y el memry request. Y espero el tiempo adecuado. ¿Sí? Normalmente, si ustedes tuvieran que lidiar con estas cosas, se van a encontrar algo como esto, que es un diagrama de tiempos, que es más explicativo. O sea, ustedes saben que van a encontrar una explicación que les dice para qué sirve el request, read, write. Normalmente la explicación va a ser cortita y le van a dar un diagrama de tiempo. Y el diagrama de tiempo en principio les dice todo. ¿Sí? Entonces, esto es un ciclo de lectura donde pongo la dirección. Una vez que espero que la dirección se estabilice, doy memry request y read, y a partir de acá la memoria demora un cierto tiempo, que es el tiempo de acceso, y me entrega el dato. En este momento el procesador lo congela y una vez que lo leyó, retira las señales. Cuando retira las señales, la memoria vuelve a tercer estado. Esta señalización indica que esto está flotante. No está ni en 0 ni en 1. ¿Sí? Y como hay varios datos, algunos van a 0, algunos van a 1, por eso tengo un rombo acá y acá. A diferencia de estos que tienen un solo valor, o está en 0 o está en 1. ¿Sí? A esta parte ya la habíamos explicado, a esta parte del tercer estado no la habíamos explicado. ¿Sí? ¿Se entiende el diagrama? O sea, las líneas data están flotantes porque ni el MDR tiene habilitadas sus salidas, ni la memoria tiene habilitadas sus salidas. Todos los que están conectados al bus están en tercer estado. Esas líneas están desconectadas de todo. Entonces, están en un valor indefinido. Cuando la memoria completa el tiempo de acceso habilita su buffer crystal de salida y conecta el buffer a las celdas de salida y fija este valor. El procesador espera que esto se propague por los cables, que tienen capacitores, y una vez que está, da la señal de escritura al registro. Una vez que está la señal de escritura al registro, que fue previa a esto internamente, retira memry request y read, con lo cual, digamos que le dice a la memoria que terminó. ¿Sí? Si la memoria tiene la línea de MFC, una vez que el dato está disponible, lo señala, avisando. Y si no, el procesador sabe que tiene este tiempo, o la memoria sabe que tiene que entregar este dato en este tiempo, o sea, yo tengo que haber elegido una memoria adecuada para los tiempos del procesador. ¿Sí? Y digamos que lo hacemos a ciegas. Ponemos esto, leemos tanto tiempo después, y supongamos que la memoria era la correcta. Para la escritura, cambia un poquito, pero no mucho. Pongo la dirección, pongo los datos, pongo la señal de memry request y esta señal que no torcida. Acá pongo la señal de write, junto con esta. Y entonces espero cierto tiempo y cuando la memoria me dice que se escribió,
Cuando la memoria me dice que se escribió, retiro las cosas, y cuando yo retiro el pedido, la memoria me dice que vuelve a estar en descanso, digamos, ¿sí? O sea, si esta señal existe, baja, y cuando yo saco, ella saca. Profe, ¿las líneas grises están bien o están medio desfasadas? Las líneas grises están bien, porque en realidad el ciclo empieza acá, y cuando empieza el ciclo, cambian las líneas de Arles y tienen un tiempo hasta que se estabilizan. ¿Sí? Sí. Entonces, en el momento en el que empiezan a cambiar las líneas, es donde empieza el ciclo. Y vos tenés un tiempo de propagación de las Arles, que básicamente sería este, o sea, este tiempo va a estar en el orden de este tiempo. ¿Sí? Con un margen de seguridad, acá como el margen de seguridad es un poco grande. ¿Queda claro? No es nuestro objetivo dominar esto al pie de la letra, pero sí más o menos entender cómo es la operación contra memoria. O sea, no esperamos que ustedes conecten nunca, o tengan una hoja de datos y conectar memoria a un procesador, pero sí que entiendan cómo es la operación. Bien. Lo definimos recién, volvemos a definir, ¿qué es el espacio de memoria de un procesador? ¿A qué suena? Sin leer. Vuelvo para atrás. ¿Qué suena espacio? Es toda la memoria que puede manejar. ¿Sí? Recién dijimos, un procesador que tiene un Arles de 16 bits puede manejar 64K. Bueno, eso es el espacio de direcciones o el espacio de memoria. Más de 64K en principio no me puedo poner. ¿Sí? Mi tope está en 64K. ¿Qué opinan? Habitualmente tendré ocupado el 100% del espacio, 50% del espacio y el 10% del espacio. Información redundante. O sea, lo que importe o no. Porque creo que siempre están ocupadas las memorias, pero tienen espacio que. O sea, que no es como que siempre tienen algo guardado, pero el tema si no sirve o no sirve. No, ¿Cómo? Te perdí. Las memorias no sirven, tienen guardados datos. Ahora el tema es que si nosotros los tenemos registrados, si nos importa lo que hay. El tema es si, bueno, perfecto, pero si yo tengo un procesador de 64K, ¿tendré conectado 64K de memoria entre RAM y flash? ¿O tendré 32? ¿O tendré 8? ¿Qué opinan? ¿Cuál opinan que es el escenario típico? La mitad o poco. La mitad o poco. La mitad o menos. ¿Por qué? O sea, si tuviera mal, aprovecharía más, pero yo tengo que preparar para el peor caso. Fíjense que si yo tengo un procesador de 64K que tiene ocupado 60K, ¿qué capacidad de crecimiento tengo? Bien. ¿Sí? Hagamos el ejercicio. Esta computadora, ¿qué espacio de dirección creen que tiene? Dos a la algo, claramente. Bueno, ¿de cuánto se ve el largo? Y solo dos opciones de razón. ¿Y cuál es? Esta idea es esa, da igual. Sí, pero el 32 hace rato que no tenemos que hacer el 32. ¿Sí? ¿Cuánto es el espacio de dirección en toda la 32? ¿Cuánto calculo que tiene esa RAM, esa memoria, esa máquina? ¿4? Probablemente 8. O sea, si se tienen que arriesgar, tienen 8, ¿verdad? O sea que ya no entran todas las 32. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es 2 a la 64? ¿Y tendrá todo eso? No. Y cambiamos de 2 a la 32 a 2 a la 64 cuando las máquinas no solían tener 4 GB. Porque si tenían 4 GB, ya estábamos
mal. ¿Sí? Entonces es muy habitual que el espacio no esté totalmente ocupado. Si está totalmente ocupado, quiere decir que ya estamos muy en el límite de la capacidad de direccionamiento. No tenemos margen de maniobra, no tenemos margen de crecimiento. Si lo que estamos haciendo es muy de punto, muy complejo, bueno, será la situación. Pero siempre que vamos eligiendo, debemos elegir ese escenario. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, va a ser normal que además de que toda la memoria que tengamos no la estemos usando, que esa memoria que tiene datos que yo no necesito, no tengamos conectada toda la memoria que podríamos tener. Porque, de nuevo, si estoy en esa situación, me queda poco margen de creación. ¿Sí? Bien. Yo ya mencioné esto, vamos a volver a hablar de qué sucede cuando tenemos un procesador de 32 bits con las direcciones de memoria. Habíamos dicho que la memoria es un vector, ¿sí?, de cierto ancho. Definimos memoria con 16 diapositivas atrás, dijimos que era así, donde esto tiene n bits. Y esto es la dirección 0, la 1, la 2, la 3, etc. El espacio de direcciones es el tamaño máximo de este, que está dado por los m, creo que eran bits de las direcciones. Ahora, ¿qué pasa con el ancho de cada fila? Si el procesador es de 32, ¿qué sería lo natural? Que esto también sea de 32. ¿Sí? ¿Y qué pasaba si hacíamos este ancho de 32? Yo tengo todos los datos con una sola dirección de memoria. Yo acá tengo guardado el 1, el 3, el 5, el 14, el 27, el 79. ¿Cuántos bits están ocupados de esto? 1, 2, 3, 4, 5, 7. ¿Cuántos bits tengo en 0 a la izquierda? 32 menos 1, 32 menos 2. Fíjense que si yo lo grafico debe ser más o menos... Esto es lo útil y todo esto está desperdiciado. ¿Por qué? Porque lo menos que puedo traer es una fila. Si la fila es de 32, viene de 32. ¿Qué sucede? Si hacemos estadística, vamos a ver que el 97% de los valores de nuestras variables entran en 8 bits. Hay una gráfica, si quieren buscar, no sé, el 85% entran en 8 bits, el 97% entran en 16 bits y el resto entran en 32. ¿Sí? En ese 97% estamos desperdiciando 2 bytes y en el otro estamos desperdiciando 3. Entonces, nos conviene que la memoria sea de 8 bits. ¿Por qué de 8? Porque ya veníamos con 8, mantengamos 8. ¿Sí? Y entonces, cada fila va a ser de 8 bits y va a tener su dirección. ¿Estamos de acuerdo? Y si lo que tengo que guardar es un número chiquito, lo guardo en 1, y si lo que tengo que guardar es un número más grande, lo guardo en 2 consecutivos, y si no, de último lo guardo en 4 consecutivos. Buenísimo, pero ¿de cuánto son nuestras instrucciones? De 32. Cada vez que yo busco una instrucción me tengo que hacer 4 accesos a memoria, o sea, ya nuestro programa no era muy eficiente, que digamos, demoraba 5T y ahora le acaba de subir de 5T a 3 más para buscar la instrucción y 3 más para buscar el dato. O sea, nos acabamos de ir a 11T. ¿Sí? Tampoco nos convence demasiado. ¿Cuál era la solución que habíamos dicho que íbamos a hacer? Porque todo esto ya lo discutimos. Ahora vamos a ver las consecuencias de lo que discutimos.
O las 4 direcciones y descartar lo que no quiere. La solución era organizar la memoria, digamos que así, por hacer alguna representación. Entonces, esto va a ser la dirección 0, esto va a ser la 4, esto va a ser la 8, esto va a ser la C, esto va a ser la 10. ¿Sí? Si esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5, la 6, la 7 y la 8. Ahora, yo voy a poder traer estos 32 de una sola vez, estos 16 o estos 16 de una sola vez, o cualquiera de los 8. Voy a traer siempre los 32 con esa geometría. Y si lo que necesitaban eran 8, voy a descartar los 24 que me hacen falta. Pero, ¿por qué? Para los datos necesito un tamaño y para las instrucciones necesito un tamaño distinto. Entonces esto me resuelve con buena velocidad el acceso a instrucciones y datos grandes, pero me permite todavía distinguir este dato de este dato, de este dato, de este dato, y poder almacenar 4 bytes individuales y no desperdiciarlo. ¿Se entiende? Esto se llama direccionamiento a palabra. Lo que yo guardo es una palabra. Coincide con la palabra. Entonces cada fila tiene 32 bits. Esto es direccionamiento a byte. Le asigno a cada dirección de memoria, puede almacenar un byte, ¿sí? O a cada byte de la memoria le asigno una dirección. Sin embargo, ahora necesito 4 bytes o 4 direcciones para conformar una palabra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y aparece el tema de la alineación. Estos 4 bytes están alineados, estos no están alineados porque están en palabras distintas. Porque yo a la memoria en realidad la estoy viendo de esta forma. ¿Sí? No como 4 bytes totalmente consecutivos, sino como 4 bytes uno al lado del otro y a eso consecutivo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Seguro, seguro? Bien. Todavía queda otro problema dando vuelta, que también lo mencionamos. Si yo tengo de D31 a D0, ¿a dónde pongo D0? Acá, y D31 acá, o D31 acá, y D0 acá. ¿Sí? Dibujito. Si el número que voy a guardar es este, pongo la parte más significativa en el byte más bajo, en este ejemplo sería el 0, o pongo la parte menos significativa en el byte bajo. Ventajas y desventajas. Por alguna razón nosotros tendemos a poner las direcciones de memoria bajas arriba. ¿Sí? Todos los diagramas que hagamos de memoria siempre tienen el 0 hacia abajo. Entonces, este número es mucho más fácil de leer que aquel. Que aquel hay que leerlo al revés. Sin embargo, si yo tengo que sumar un número, ¿cómo se suma? Primero se suma esta parte. Si yo tengo un puntero al número, en este caso me tengo que ir al final para hacer la suma. Mientras que en este caso ya tengo apuntados los elementos a sumar. Conclusión, aquel es fácil de operar, este es fácil de leer. Como ninguno tiene una clara ventaja, existen los dos. ¿Sí? Ya lo sabíamos, ya lo habíamos discutido. Bien. Entonces, ¿qué pasa si me dan, como hace tiempo,
un procesador y me dicen, ahí está el procesador, ahí está la memoria, conectarla para que eso funcione. ¿Qué patitas tendría un procesador? Porque nosotros lo vimos por adentro, pero nunca vimos qué de eso de adentro sale al exterior. ¿Sí? ¿Con qué nos vamos a encontrar en un procesador? Bueno, nos vamos a encontrar con el bus de datos. ¿Sí? Un procesador que podríamos comprar hoy. ¿De cuánto sería el bus de datos? Probablemente. Sí, pero ustedes están pensando en procesadores grandes. Yo estoy pensando en procesadores chiquitos. O sea, el procesador que nosotros vamos a usar en la placa de laboratorio es un procesador que cuesta $1. El procesador que vamos a usar en las placas de laboratorio es un procesador que cuesta $1. ¿Tienen idea cuánto cuesta el procesador de esa máquina? Sí, para arriba, probablemente 200. De 100 para arriba, tranquilamente. Y vamos a hacer otra salida. El procesador que nosotros vamos a usar ya tiene la memoria metida dentro, más los periféricos. Lo único que necesita es una tensión de 5 volts por ejemplo. Nada más. Con ese procesador solo no hacemos nada. ¿Sí? No vamos a conseguir microcontroladores todavía de 64 bits. ¿Por qué? Porque no justifican. Porque serían caros y me darían una capacidad de procesamiento que no necesito en ese tipo de problemas todavía en día de hoy. ¿Van a llegar? Probablemente. ¿Sí? Pero hoy los microcontroladores que podemos comprar que tengan menos de 10 años de antigüedad van a ser de 32 bits. ¿Sí? Va a ser muy difícil conseguir un procesador de 16 o de 8 que sea diseñado el día de hoy. Hace como 10 años que no se diseñan procesadores o microcontroladores de 8 o 16, o sea, es todo 32. Pero todavía no justifica pasar a 64. ¿Sí? Todavía tenemos muchísima capacidad de procesamiento y de direccionamiento en 32 bits. De hecho, lo que justifica el paso de 32 a 64 bits en la PC es el espacio de memoria. Los procesadores crecieron a 64 bits no porque necesitaran procesar números más grandes, sino porque necesitaban manejar más memoria. Entonces ya con dirección de 32 bits no les alcanzaba, y si vamos a subir las direcciones de 32 pero mantener el registro de propósito general en 30, o sea, si subíamos las direcciones de 64 y dejábamos los registros en 32, nos ahorrábamos un poco de plata, muy poca, y nos comprábamos una serie de problemas en las operaciones de ustedes. Entonces, subamos todo a 64, pero realmente la máquina opera en 64 únicamente cuando opera en direcciones. ¿Sí? Entonces, falta mucho tiempo para que los microcontroladores necesiten esa cantidad de memoria. Es muy probable que tengamos mucho tiempo de 32 bits. Entonces, nuestro bus de datos sí va a ser de 32. Si el procesador es 32, tampoco necesitamos ahorrar haciendo un bus más angosto. ¿Sí? Si con un bus de 32 cuesta $1, no vale la pena. Entonces vamos a tener 32 patitas que se van a llamar de 0 a 32, que van a ser el state, y que va a ser el bus de datos por donde yo voy a llevar y traer los datos al medio. Voy a encontrarme un bus de direcciones. Si el procesador es de 32 bits, ¿cuánto esperan que sea el bus de direcciones? No necesariamente. Por dos razones. Nuestro bus de datos es de 8. Hoy nuestro bus de datos es de 32. Pero nuestro direccionamiento es a bytes. ¿Cómo están? O sea, ¿quién me asista a esta primera dirección en binario? ¿Esta? 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 1, 1, 0, 0. ¿Esta? ¿Notan algo? A ver, es muy sorprendente.
¿Para qué quiero a 0 y a 1 si siempre son 0? ¿Se entiende? No me hacen falta. ¿Por qué? Porque yo a la memoria la estoy viendo de esta forma, no de esta forma. Entonces, siempre que traiga el 0, viene el 1, el 2 y el 3 juntos. Y si quiero el 1, viene el 0, el 2 y el 3. Y si quiero el 2, viene el 3, el 0 y el 1. Entonces, solo necesito esta parte. Estos dos los voy a usar después, adentro, ya habíamos dicho, con un multiplexor para que cuando llegue el otro líquido me quede con lo que me hace falta si es que me hace falta. ¿Sí? Entonces estoy haciendo un load byte. Bueno, de los 32 que llegan al MDR, cuando los pase el registro voy a bajar 8 y los otros los voy a concatenar o con 0 o con repetición. ¿Sí? Entonces, estos 2 bits sí hacen falta, pero adentro del procesador no hace falta que salgan a la memoria. Para la memoria van a venir los 32. Entonces siempre va a pedir la dirección 0, la 4, la 8 o la C a la memoria. Entonces, a 0 y a 1 no existen en el bus de direcciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende claro por qué, no? Bien. De todas formas, en nuestro microcontrolador, 2 a la 32 es una barbaridad. Y vamos a ver que tener muchas líneas de direcciones nos va a complicar la vida cuando queramos conectar memoria. Entonces, es bastante habitual que diga, mira, para el procesador que estamos hablando, con 16 megabytes te alcanza. Entonces, el bus de direcciones solo va a tener 24 bits. Y de ese espacio teórico de 32 GB, solo vas a poder manejar 16 megas. Conceptualmente las direcciones siguen siendo 32 bits, pero físicamente los 8 bits de arriba no existen, no, se pierden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el día de mañana necesito más, hacer ese cambio en el procesador y agregar 4 líneas de más y conectarla es mínimo. Entonces el diseño es de 32, pero físicamente solo implemento 24. ¿Sí? Me ahorro flip-flop, me ahorro terminales de conexión y me voy a ahorrar lógica de decodificación después que vamos a ver. Nos va a complicar la vida. Entonces, tener un bus demasiado grande para la cantidad de memoria que yo voy a utilizar hoy en realidad, me molesta también. Entonces, lo diseño muy grande, pero después, durante un tiempo, lo implemento más chico. Entonces, por dar un ejemplo, sí, creo que los primeros core, si bien tenían 32 bits y podían direccionar todas las 32 bits, teóricamente, el bus de A3 solo tenía 30 bits. Porque en ese momento no había nadie que le ponga más de 1 GB de RAM, no había forma. ¿Sí? Es como si hoy nos vamos a ver y decimos, bueno, la máquina es de 64, el bit de A3 tiene que ser de 64, no es eso. Probablemente no pase de 48. Porque 2 a la 48 ya es una barbaridad tan grande que hoy no tiene sentido. ¿Sí? Y dentro de 4 años lo vamos a subir a 50, y dentro de 4 años lo vamos a subir a 52, pero ya es sencillo, digamos, ¿entiendes? El diseño ya está hecho en 64. ¿Sí? Mover el espacio de direcciones implica reescribir código, implica muchos problemas. Entonces me conviene que el espacio sea grande y después lo encojo a la realidad de lo que voy a usar. ¿Sí? En resumen, después retomamos de agregar, nuestro procesador va a tener 2 a la 24 como espacio de direccionamiento, que son 16 megas, pero en realidad de las 24 líneas, 2 no van a existir, que son la 0 y A1, va a tener realmente 22 líneas, de la A2 a la A23. ¿Se entiende? O sea, le faltan las 8 superiores y las 2 inferiores. Cortamos acá y seguimos el 1.